Che, bueno, gracias. Primero, disculpas por los cambios de horario, pero bueno, esto es algo que como buenos emprendedores muchas veces les va a pasar, que tenía una reunión que estaba tratando de conseguir hace meses y de pronto te llega y te dice, bueno, es el viernes en San Pablo y bueno, entonces un poco ahí empezamos a decir, vamos a ver cómo manejamos. La otra es que el que dice que la conectividad se recuperó, está tomando mucho Johnny Walker, porque de verdad el último vuelo del jueves del viernes de San Pablo para acá era a las 5 de la tarde, a lo cual era imposible llegar. Entonces llegué recién hoy. Bueno, un poco la charla esta viene un poco más con el otro rol que tengo en Globant, que soy el vicepresidente de innovación, y un poco tratar de hablar de innovación, ¿no? Un poco que en verdad, es verdad, no todos, como un poco decían, no todos los emprendimientos tienen que ser recontra innovadores, y no necesariamente el emprendimiento e innovación tienen que ir juntos, pero siempre tiene que haber algún lado de innovación, porque si no, de verdad, si vamos a estar copiando lo que todos hacen, vamos a estar en las canchas de pádel. No sé, muchos de ustedes son jóvenes, no pasaron por esa etapa, pero bueno, si todo el mundo va a replicar lo que está haciendo todo, vamos a terminar en lo que pasó con los Groupon, por ejemplo, y esas cosas, que es verdad, capaz que el primero, el segundo arrancan y después se complican. Entonces, lo primero es, ¿por qué es importante la innovación, no? Digamos, acá quiero contar, yo puedo tener un excelente negocio, como puede ser si tengo un puesto de Coca-Colas en el medio del desierto, y esto me pasó, en verdad. Estaba paseando por Egipto, calor de 45 grados, en medio del desierto, muertos de sed, estábamos paseando en burro, y de pronto un tipo que vendía Coca-Cola, vendía agua y eso, por fin, un poco de agua, fuimos a comprar. ¿Cuánto sale la botellita de agua? $5. Le digo, pero flaco, en el Cairo sale medio. Me dice, anda al Cairo. Entonces, en verdad existen esas situaciones, pero a veces, sin darnos cuenta, a veces el ambiente que nos rodea cambia mucho, ¿no? Entonces ese desierto se puede haber convertido en un oasis y el tipo puede haber quedado ahí tratando de vender la Coca-Cola a $5 y no la va a poder vender nunca más a $5. Y esto pasa mucho más de lo que nos parece. Los negocios, las empresas no actuamos en el vacío. El entorno siempre va a cambiar porque siempre puede aparecer competencia, siempre la tecnología, y ahora después vamos a hablar un poco más en detalle, la tecnología es un factor súper importante en cambiar el ecosistema en el cual la empresa está operando. Las tendencias sociales, de pronto hay cosas que antes eran inaceptables, ahora son totalmente aceptables o al revés, temas geopolíticos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, miremos el tema de tecnología. Imagínense que salgan ustedes a la calle un día con un GPS, con una máquina de fotos, con una filmadora, con una enciclopedia, con una calculadora, con una grabadora de audio, con un equipo para escuchar audio, con un lector de código de barras, un diccionario que te haga translation de varios idiomas, mapas, una radio, un acelerómetro, digamos, andarían así recontracargados, ¿no? Pues la realidad es que ya lo están haciendo. Digamos, no nos damos cuenta, creemos que tenemos un celular y lo último que hacemos, lo que menos hacemos con el celular es hablar por teléfono. Tenemos 18.000 funcionalidades que las estamos llevando, y no solo nosotros, las tiene todo el mundo. Tenemos millones y millones de personas que de pronto tienen un montón de funcionalidad consigo mismos que está cambiando, eso cambia totalmente lo que era la realidad hace pocos años, hace 4, 5, 6 años. Entonces, una cosa que se viene, pero lo importante es que se viene. Esto los que ya me vieron charlas, me habrán escuchado hablar esto miles de veces. A ver, supongo que muchos conocen la ley de Moore. La ley de Moore la declaró Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, por allá por el 65. Y lo que él dijo, el número de transistores que yo puedo poner en un espacio físico, en un centímetro cuadrado, se duplica cada 2 años, dijo al principio. Después lo corrigió a 18 meses. 10 años después, por el 75. Entonces ustedes me dirán, ¿y a mí qué me importa? ¿Qué implica eso? Entonces, lo primero que eso quiere decir es que la velocidad de los procesadores se duplica cada 18 meses. También me dirán, bueno, sí, si miro, en verdad, el iPhone de hoy es capaz el doble de rápido que el anterior y el otro doble de rápido que el anterior, pero no es tan grave. Pero cuando uno lo empieza a ver a lo largo de los años, se encuentra con un gráfico que es así. Este gráfico de verdad representa lo que fue la velocidad de los PCs desde el día que yo tuve el primer PC, que fue en el 87, digamos, que trabajaba a 4 MHz. Y hoy compramos computadoras que tienen quad-core de 8 GHz, o sea, estamos bien por ahí arriba. Entonces,
acá volvemos un poco a lo que tenemos un gráfico exponencial. No sé, muchos de ustedes muchas veces les habrá pasado que, que le hacían en el colegio, en el liceo, le decían vamos a hacer tablas logarítmicas. ¿No? Vamos a hacer un gráfico logarítmico, semilogarítmico, logarítmico. Y siempre dijeron, ¿para qué carajo sirve esto? Bueno, entonces le encontramos acá una explicación buena. En verdad es muy difícil, cuando yo miro un gráfico exponencial, entender dónde va a ser el próximo punto en el que voy a estar. Sin en cambio, si yo ese gráfico exponencial lo grafico en una escala logarítmica, se transforma en una línea recta súper previsible. En verdad, si miramos eso, en verdad vamos a ver que muchas cosas como la capacidad de memoria, eso también se duplica. El corolario 2 de esa misma ley de Moore sería que la capacidad de memoria se duplica, y también lo van viendo. Cada vez los pendrive tienen el doble de capacidad, cada vez por el mismo precio vamos comprando el doble. El ancho de banda también crece exponencialmente, a pesar de que a veces rezongamos contra Antel y eso, pero lo va haciendo, un poco más tarde, un poco más lento, pero cada tanto sale Antel con una gran gentileza que duplicó el ancho de banda. En verdad lo duplicó porque se duplica solo, digamos, porque en verdad la tecnología lo permite. Entonces, ¿qué pasa con si miramos el gráfico de qué pasó con la telefonía? Teníamos los teléfonos analógicos por allá por el 50, muchos de ustedes no los habrán visto, algunos son jóvenes. Algunos habrán preguntado alguna vez por qué se dice discar un número. Una de mis hijas me dijo, che papá, ¿por qué dicen discar un número? Porque de verdad discábamos, era un disco. Después aparecieron los teléfonos digitales, por allá por la década del 80. Después aparecieron los celulares, que Ponja lo nombraba, eso era así, mi primer celular fue eso. No sé si alguno lo vieron, era un ladrillo, ¿viste? Y duraba 3 horas de batería, más o menos. Después, cuando salió el StarTAC de Motorola, aparecía la última. Era fantástico. Y después, a partir del 2008, ya tenemos el iPhone y esas cosas. Entonces uno ve cómo el avance era mucho más lento y de pronto el avance se comienza a ser muchísimo más rápido. Entonces, en conclusión, si miramos qué va a pasar acá en los próximos 10 años, empecemos a multiplicar y decimos por 2, por 4, por 8, por 16, por 32. O sea que más o menos en el 2022 vamos a tener cosas que son 100 veces más rápidas, más chicas, más baratas. Digamos. Entonces, eso quiere decir, vamos a tener iPhones. Lo que hoy es un iPhone va a costar $5. O lo que puede decir es que 100 iPhones, cada uno de nosotros va a andar con la capacidad de 100 iPhones juntos. Posiblemente mis lentes tengan la capacidad de un iPhone, mis championes tengan la capacidad de un iPhone, mi reloj tenga la capacidad de un iPhone, etc. Entonces, esto es un poco la conclusión. Otra conclusión importante de esto es, el avance ese exponencial de la tecnología lleva a que el costo marginal de ciertas cosas pasa a ser 0. Esto es extremadamente significativo para la innovación. ¿Se acuerdan cuando Hotmail daba 10... ¿Qué daba 10 megas? Era 10 megas, ¿no? 2 megas. Daba 2 megas, después 10 megas. Y de pronto vino Google y dijo ilimitado. ¿No? Parecía loco. Pero en verdad, si uno mira, era obvio, porque en verdad la capacidad de memoria, el costo de agregar X memoria es 0 hoy. Porque en verdad se va duplicando solo todo el tiempo. Eso nos pasa con el espacio de almacenamiento de datos, con la capacidad de procesamiento. Yo la verdad que no sé cómo se enseña hoy ingeniería en sistemas, pero en mi época lo principal que nos enseñaban siempre en ingeniería en sistemas era cómo optimizar ya sea memoria o velocidad de procesamiento. La verdad que hoy ese paradigma, a pesar de que es importante, muchas veces tenemos que dejar de pensar así y decir cómo mejoro la experiencia de usuario, porque la capacidad de memoria y la velocidad de procesamiento va a venir gratis. Entonces, y eso es un poco lo que, si uno mira, lo que Apple estuvo haciendo. Apple sabe a dónde va a ir la tecnología y qué se va a poder hacer con eso. El ancho de banda también. Tenemos que calcular que dentro de 10 años va a ser 100 veces más rápido de lo que es hoy, etc. Ni que hablar que si le agregamos 5 años más pasa a ser 1000 veces más rápido. Digamos, ya pasamos a totalmente otra categoría. Entonces, por ejemplo, ¿quién no se enteró que el desierto cambiaba? No sé si conocen o conocían la librería Borders en Estados Unidos, una librería de esa. A mí me encantan las librerías, digamos, entrar a esas librerías enormes, ¿viste? Me encanta entrar a las bibliotecas, hoy es casi como entrar a un museo prácticamente. Me gustan los museos también, entonces está bueno. Pero entonces, a mí siempre me encantó entrar a esas librerías, pasarme horas y horas mirando libros y mirando qué hacer. La verdad que hoy son museos, ya prácticamente no existen. Y apareció Amazon, ¿no?
Ahora, ¿en qué terminó esto? Borders el año pasado declaró Chapter 11, ¿no? Quebró. Uno va ahora a ciertos lugares. Estaba siempre, una de las premisas siempre del retail es location, location, location. Y Borders tenía unos locations fantásticos. Hoy uno va a esos lugares, ya sea en San Francisco, en otros lados, y ve todo en la esquina esa fantástica de Borders, con Borders cerrado, digamos. En verdad, Amazon les estropeó el negocio. Ahora Amazon ganó, pero si ustedes miran, no se conformó con eso. Yo siempre digo, cuando uno le pregunta a la gente cuál es la empresa más innovadora que hay hoy en el ambiente de tecnología, muy posiblemente muchos de ustedes me digan Apple, Google. Para mí es Amazon. Miren lo que ha hecho Amazon. Le ganó, desbancó a todas las empresas de libros físicos, pero de pronto apareció una nueva tendencia, apareció el peer-to-peer. La gente empezó a decir, yo te vendo mi libro, yo te vendo eso. Amazon permitió eso. Dentro de su servicio, de su sistema, cualquiera le puede vender libros, no solo ellos. Entonces se adaptó y se aplicó a eso. Lidera con el Kindle. No había ninguna razón para que Amazon lidere con el Kindle. En verdad, los libros que tenía Amazon eran físicos. Cualquiera podría haber hecho un Amazon de libros digitales. Cualquiera podría haber liderado con el Kindle, lo hizo Amazon, canibalizándose en su propio negocio. Se metió y es uno de los que lidera todo el tema de cloud computing. ¿Qué dijeron ellos? Yo tengo todos estos servidores, tengo toda esta capacidad, sé hacer todo esto, ¿por qué no voy a compartirlo con los demás? Y hizo eso un negocio que lo está liderando. Incluso ahora permite préstamos en el Kindle. Digamos, una de las estadísticas que hay con respecto a los libros es que un libro se presta 10 veces, un libro físico. Estadísticamente pasaba 10 veces y es una... Yo qué sé, para mí es una experiencia interesante. Vos tenés un libro, te encontrás con alguien, se lo comentás, le dice, toma, léelo. Digamos, es una experiencia social interesante prestarle un libro a alguien. Bueno, hoy todavía no lo hice, pero con el Kindle ya se puede hacer. Entonces, si uno mira de verdad, Amazon se ha ido adaptando, entendiendo, diciendo todo el tiempo, bueno, ¿qué está cambiando en el mundo y cómo me adapto y cómo reacciono rápido? Y mucho más rápido que cualquier otro, generalmente. Entonces ahora, lo interesante es, bueno, me van a decir, bueno, Pablo, hablaste todo eso, todo bien, pero bueno, vamos a lo concreto, vamos a los bifes. Entonces, un poco, ¿qué tendencias yo estoy viendo hoy que son importantes y que nos pueden ayudar en los futuros negocios? Y que, si yo vuelvo al tema ese de, si yo tengo una posición importante y estoy vendiendo Coca-Colas en el desierto y estoy muy cómodo, en verdad, si soy una empresa grande, tengo que protegerme innovando. Y es lo que tendría que hacer, muchas, como decimos, por burocracia, eso no lo saben hacer. Y si soy un startup, justamente puedo encontrar esas falencias del líder que no está innovando lo suficientemente rápido y entrar por una de estas tendencias. Entonces, una de las tendencias que uno se ve es lo que se llama el Internet of Things, el Internet de las cosas. Eso va bien en línea con lo que yo decía anteriormente. Si de verdad hoy puedo tener procesadores súper sofisticados que valen un par de dólares y yo sé que van a valer centavos en un par de años, entonces puedo hacer un montón de cosas que no estábamos haciendo, porque voy a poder hacer que los diferentes devices se comuniquen entre ellos y hablen entre ellos sin que haya la interacción de un humano, todo el tema de los sensores y todo eso. Entonces el Internet of Things, ya por ejemplo, para tomar un ejemplo de esto, ya hay pruebas en Estados Unidos de autos que se comunican entre sí para prevenir accidentes. Digamos, el auto transmite una especie de Wi-Fi, dice dónde está, el resto de los autos en el cruce lo van escuchando y uno dice, ojo al gol que viene uno demasiado rápido, vamos a disminuir la velocidad. Eso, de verdad no hay ninguna razón por la cual no la podamos hacer y va a empezar a ver, digamos, los autos van a tener cada vez más tecnología, todo va a tener más tecnología, van a hablar entre ellos sin que nosotros tengamos que hacer nada. Otra tendencia súper importante es el crowdsourcing. Digamos, esa es obvia, digamos, tenemos Wikipedia, tenemos eso, pero lo vemos por todos lados, hay muchísimo crowdsourcing, que si uno lo mira hasta parecer, hace yo qué sé, 10, 15 años parecería ridículo. Parecería ridículo que la gente, sin pagarles nada, haga cosas para compartirla con la gente, que la gente suba artículos a Wikipedia, que la gente suba videos a YouTube, que la gente, digamos, no solo eso, en esa, por ejemplo, yo a veces pienso y digo, la gente que comenta los libros en Amazon, ¿para qué hace? Le está haciendo un servicio gratis a una empresa de Amazon que gana toneladas de plata. Y a nadie se le ocurre cobrarle a Amazon por ese comentario. O la gente
O la gente, por ejemplo, pone los comentarios de los hoteles que reservó, de las cosas. La gente aporta un montón de información que le agregan valor a empresas que ya están, y la gente lo hace de buena onda. En verdad generalmente la gente lo hace un poco para ayudar a los otros en cierta medida, pero en otra medida por un tema de reconocimiento y ego. Es decir, mi comentario de este libro en Amazon es el más votado, es el que más le gustó a la gente. Y está bueno, la gente de alguna manera empieza a tener... Y en esto tenemos, en el tema de crowdsourcing, empieza a haber una moneda de intercambio que antes no existía, que es el prestigio de las personas. La gente de verdad valora mucho más eso, el prestigio, quién es, qué hizo, soy el más votado en esto, soy el mejor en esto. En la industria del software lo vemos muchísimo, en el open source. La gente aporta cosas gratis y lo que gana a cambio es prestigio. Es decir, yo fui el que subí tal cosa en tal sitio. Entonces, crowdsourcing es una tendencia súper importante que todavía crece. Big Data, esa es una de las temas que hoy por hoy, digamos, se habla más, y si de verdad, si quieren hacer un startup y que vengan todos los de Silicon Valley y les pongan plata, digan que hagan Big Data. Después tienen que estudiar un poco y que hagan algo en serio. Que Big Data, en verdad, se suma a las dos cosas esas anteriores que yo dije, y es el hecho de que cada vez tenemos más y más datos. La cantidad de datos que se están generando segundo a segundo, día a día, en el mundo y que están en la nube y que están disponibles para todos, crece de una manera impresionante. Ahora, esos datos los generan a veces el público en general, o a veces lo puede generar, si yo soy por ejemplo Mastercard o Visa, lo estoy generando sabiendo cada una de las transacciones que se van haciendo. Ahora, generalmente las empresas siempre hicieron uso de esos datos, pero generalmente lo hacían con un pensamiento muy estructurado. Antes decían, voy a armar una base de datos, estas son las cosas que yo quiero, estos son los datos como los tengo, así los voy a estructurar y así los voy a analizar y voy a sacar cosas. De pronto se encontraron que hay muchísimos más datos no estructurados, de cosas que vienen de afuera, de cosas que pasan, de cosas los tweets de la gente, los comentarios, las llamadas telefónicas, el geolocation, que agrega mucha información a lo que ya tenían. Y de pronto la gente se empezó a dar cuenta diciendo, uy, estos datos tienen valor. De acá puedo sacar valor y puedo hacer cosas. Entonces, en verdad, hay toda una tendencia en todo el mundo hablando de Big Data, digamos. Como que todas las empresas están diciendo, bueno, yo tengo un montón de datos que seguramente tengo valor y ahora estoy buscando gente que me ayude a procesar. Cuando uno entra en los detalles de Big Data, en verdad, la gente cuando habla de Big Data, habla de tres cosas diferentes en cierta medida. En una hay tecnologías, acá hay mucha gente del área de software, entonces hay tecnologías que serían MapReduce, Hadoop y esas cosas, que en verdad son tecnologías de cómo, en vez de tener un servidor grande o pocos servidores grandes, o 10, 20 servidores grandes, hacer un poco la de Google. Los que empezaron con la arquitectura Big Data es Google, que es tener miles, decenas de miles o cientos de miles de servidores distribuidos, y en verdad acá hay un paradigma interesante. Antes nosotros estábamos acostumbrados a que el programa corría en un lugar y trae los datos de otros lugares. Esa es la manera que hasta ahora funcionamos, generalmente. Si yo corro el programa en un lugar y agarro datos de acá, agarro datos de acá. De pronto, ¿qué pasa? Los datos son muchísimo más grandes que los programas. Y en todos los discos donde están los datos, tengo capacidad de procesamiento. Entonces, lo que Google dijo con la tecnología MapReduce, dice, pues somos unos boludos. En vez de traer todos los datos, ¿por qué no mandamos el programa que corra en cada uno de todos esos cientos de miles de servidores? Cada uno haga lo que tiene que hacer y después se hablan y me traen la información. Y así es como funcionan los buscadores de Google y muchas de las tecnologías de Google. Entonces eso, cuando uno habla de tecnologías Big Data desde el punto de vista de software engineering, se habla de ese tipo de tecnologías que otra vez caen en lo que se llama MapReduce, Hadoop, etc. Por otro lado, hay mucha gente que ve Big Data desde el lado de decir, bueno, yo quiero Data Visualization, quiero ver, entender los datos y eso, que en verdad eso es más un Business Intelligence y no es tanto Big Data, pero mucho cliente, mucha gente les va a pedir eso. La gente de pronto tiene muchos datos y quiere decir, quiero entender algo. Y después está la otra parte, que creo que acá hay una oportunidad fantástica para nuestros países, que es el área de Data Science, digamos. Entender relaciones entre cosas que tengo en los datos y poder sacar de eso análisis, por ejemplo, análisis de fraude y análisis de cosas, juntando información que tengo de diferentes lugares, con cosas, agregando información que tengo de diferentes lugares. Entonces, los estudios dicen que para
Dentro de 5 o 6 años en Estados Unidos van a faltar 190.000 matemáticos que sepan hacer esto. Hoy, en verdad, uno ya ve una demanda impresionante de ese tipo de matemáticos que sepan hacer data science en Estados Unidos. Y de verdad, nosotros tenemos capacidad acá, así como de matemáticos que de verdad están empleados capaz en las universidades haciendo poco. Hasta ahora, generalmente la gente decía, bueno, si estudias matemática no vas a hacer nada en la vida. Acá hay una oportunidad súper interesante. Peer-to-peer, esa es obviamente otra tendencia súper importante. Hay cosas que uno las ve y dice, pero de verdad se fueron de mambo ya con el peer-to-peer. Peer-to-peer es, otra vez, a veces uno se va a terminologías en inglés, y perdóneme, pero es lo que es la jerga. Pero el peer-to-peer es, bueno, cuando gente hace transacciones entre ellos mismos, entre ellos mismos salteando el intermediario, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una empresa que está teniendo mucho éxito que se llama Airbnb. No sé, ¿conocen Airbnb? Airbnb, los tipos dijeron, de verdad, ¿para qué la gente va a ir a un hotel cuando muchas veces hay gente que tiene un dormitorio libre o incluso su casa libre y la puede alquilar directamente? Y de verdad, entonces, la gente alquila o apartamentos enteros o incluso un dormitorio en un apartamento. Está de recontra moda en Estados Unidos. Conocí gente, digamos, empresarios que hasta cuando viajan por negocio dicen, no, yo ya no busco más en hotels.com, no busco más en Travelocity y eso. Yo busco en Airbnb y en verdad incluso busco una casa aunque haya gente. Dice, prefiero estar en un ambiente de una casa, más de tener un living comedor, tener eso y no estar... Entonces, es una tendencia importante. Otra empresa interesante en esto es GetAround, que en verdad hacen lo mismo con los autos. Estos encontraron un nicho súper interesante. Hay mucha gente que no usa el auto todos los días de la semana. Digamos, por ejemplo, eso es por ejemplo, en ciudades como Nueva York, la gente para trabajar vive afuera de Nueva York, afuera de Manhattan, para trabajar tiene un auto que lo deja estacionado en algún lugar y todos los días se toma el tren, va a trabajar y eso, pero el fin de semana usa el auto. Hay mucha gente que esos días de la semana precisaría alquilar un auto para hacer algo, entonces en verdad directamente se saltean a la rentadora de autos y la gente se alquila el auto entre sí, ¿viste? A mí a veces te da pánico, a veces hasta un amigo decís, no sé si te presto el auto, ¿viste? Nosotros todavía tenemos mucho apego al auto, pero se usa muchísimo, e incluso se lleva una situación que es súper interesante. En Estados Unidos la mayoría de la gente no compra un auto, hace leasing, pagan 300, 400 dólares por mes por leasing. Ahora se dieron cuenta que con GetAround, en verdad, cuanto más sofisticado es el auto, cuanto más caro es el auto, más fácil es de alquilarlo. Y entonces la gente está empezando a cambiar en el leasing los autos para tener autos más caros porque se paga mejor. El repago es mejor si tienes un BMW o un Mercedes que si tienes un auto más barato. Y hasta esto podemos llegar hasta un sitio como puede ser Prosper, que es préstamos peer-to-peer. Digamos, eso es saltearnos el banco. Digamos, yo quiero prestarle, digamos, yo preciso plata, y ustedes me dirán, bueno, y puedo poner, che, quiero plata porque quiero empezar un negocio. Y alguien lo postea ahí y hay gente que dice, bueno, yo te presto y hacen como un bidding, qué interés le voy a cobrar, cómo va a ser el pago, se hace todo a través de Prosper. Uno diría, ¡guau, qué loco! ¿Quién lo haría? Y eso, pero a veces uno encuentra, por ejemplo, situaciones específicas como puede ser un uruguayo que de pronto precisa plata porque está estudiando en Stanford y se quiere pagar los estudios y una cosa, y de pronto otro uruguayo que estudió en Stanford dice, bueno, de verdad, si el tipo lo aceptaron en Stanford y es uruguayo, seguramente me va a poder pagar, yo le hago el préstamo. Entonces, muchas veces se da que el préstamo es por alguna afinidad, ya sea de país, de religión, de la carrera que está haciendo, para qué va a usar la plata. Entonces, Prosper, digamos, es otro de los casos. Entonces, si uno mira prácticamente en cualquier industria que hoy uno dice, bueno, hay alguien súper bien posicionado, que es un líder, como puede ser los bancos en la industria financiera, ABC Hertz en la industria de los autos, o los hoteles, Sheraton, Hilton o los que sea, en la industria de hoteles, de pronto uno encuentra que con la tendencia de peer-to-peer, algo se les está moviendo abajo del piso. Obviamente tenemos el geolocation, hablábamos de aplicaciones móviles. En verdad, el tema de geolocation genera un montón de funcionalidades impresionantes y yo a veces pienso que aparte generan un montón de funcionalidades pero no miramos la otra. Generalmente usamos el geolocation un poco más de punto de vista del usuario que dice, bueno, quiero decir dónde estoy o quiero abrir un mapa o usar alguna cosa. El geolocation también me serviría a nivel de aplicación para saber
¿En qué situación está el usuario? Yo puedo saber si el usuario está en la casa o está en el trabajo. En verdad, yo como usuario de algo soy totalmente diferente cuando estoy en la oficina, cuando estoy en mi casa o cuando estoy viajando. Alguno podría ser totalmente diferente si está en la universidad. Entonces, en verdad, todavía no veo aplicaciones que estén utilizando inteligentemente la información de geolocation, más que para las cosas obvias y directamente decir, bueno, si está en el shopping center le voy a mandar propaganda de McDonald's o alguna cosa de esas que son las obvias, pero hay mucho potencial para cosas interesantes. Biotecnología, bueno, es todo un boom, pero incluso hay una tendencia que se está viendo en biotecnología que es interesantísima, que lo que es el open source que pasó en software está pasando en biotecnología. Hay un montón de sitios donde la gente está haciendo open source de tecnología, de biotecnología, y la gente colabora y la gente pone parte del desarrollo y otros se le suman y esas cosas. Y entonces uno empieza a ver que la biotecnología, a mi entender, está hoy en Silicon Valley en una situación bastante parecida a lo que estaba el software en los 70 cuando empezaron los Microsoft, los Apple, los Sun, todas las empresas que se metieron en la industria de la informática. Hoy uno ve ese mismo proceso, dos pibes en un garage trabajando en área de biotecnología. Hay un cambio súper fundamental, que antes, si yo quería dedicarme a la biotecnología y esas cosas, tendría que tener un laboratorio de biotecnología. Ahora todo se hace con simulaciones, lo único que tengo es tener capacidad de procesamiento, que cada vez está más barata y lo puedo usar. Entonces hay aquí muchísimas oportunidades en esta área. Estamos viendo también una tendencia del long tail en la medicina. A veces la gente está asustada con el avance de la tecnología y esas cosas, y qué nos va a pasar y qué nos va a hacer. Yo creo que acá con el long tail de la medicina tenemos una oportunidad fantástica para mejorar el mundo. El fenómeno del long tail, me imagino que la mayoría lo conocen, de todas maneras lo voy a explicar. El fenómeno del long tail, si yo hago un gráfico de cualquier producto, de cuánto se vende, y en el eje X pongo en el eje Y es cuánto se vende un producto, y en el eje X es cuántos productos se venden de eso. Entonces, en verdad, lo que tengo es que lo que siempre pasa es que tengo los hits, que son pocos productos, pero que generan la mayor cantidad de las ventas, ¿no? Digamos, entonces, si uno mira, por ejemplo, los libros, están los bestsellers que se venden, que hay quizás 200 libros al año que se venden por millones, y esos hacen todo lo que sería el área roja. El área por abajo del gráfico ese muestra el volumen del negocio, la cantidad de productos por la cantidad de ventas que tiene. Es un fenómeno que se repite prácticamente en casi todos los productos de consumo masivo. En los cines, en las películas pasa eso, digamos. Hay pocas películas que son grandes hits, que los ven millones y millones de personas, y hay muchísimas películas que la ven poca gente. Lo mismo pasa con los discos, con la música, lo mismo pasa con los shampoos, digamos. Ahora, ¿por qué pasa eso y por qué pasaba o pasa eso? Pasa porque generalmente tenemos espacio limitado en lo que sería shelf space. Poco espacio, si soy un supermercado, hay pocas góndolas. No da para poner todos los tienda inglesa no puede poner todos los productos del mundo en las góndolas de tienda inglesa. Entonces, yo soy el dueño de tienda inglesa, soy Henderson, digo, vamos a poner en las góndolas, en las que más se ven, los productos que más se venden. Entonces, pasa eso. Yo soy el dueño de un cine. La verdad que no voy a poner acá en un cine, en el Movie Center, no voy a poner una película hindú del 48, porque no va a ir a ver nadie, y entonces voy a poner la última película de Adam Sandler o alguna de esas que sé que se vende mucho. Ahora, ¿qué pasó? Cuando empezó el Internet Marketing, el retail por Internet, se descubrió que la cantidad de productos que se venden poquitos son muchísimos. Y si vuelvo al gráfico, el área que está en el amarillo termina siendo más grande que el área roja. Eso quiere decir que el volumen del negocio de vender productos que se venden poco es mayor que el volumen del negocio de los bestsellers. Es decir, no es menor este tema. Esto cuando uno mira los números de Amazon, los números de iTunes, uno ve que esto pasa.
Entonces, y uno lo ve incluso con el App Store y esas cosas. El volumen del negocio de las cosas que se venden, no preciso millones, pero si sumo todos los que venden 1000, 2000, 3000, entonces, ¿y qué pasa? Todo esto pasa porque dejé, el canal de distribución dejó de ser el problema. Ya no tengo un limitante en el canal de distribución. Ahora, eso es conocido y es viejo, no estoy diciendo nada nuevo. Hay un libro de Chris Anderson, que primero lo publicó como un artículo en Wired y después sacó todo un libro sobre este tema. Esto ya debe tener 6, 7 años por lo menos. Ahora, lo interesante es que ahora uno empieza a ver esa tendencia en medicina. ¿Qué pasaba? Los laboratorios de medicina, las Big Pharma, gastan tanto en research que solo pueden atender las enfermedades que son bestsellers. Queda feo decir una enfermedad que es bestseller, pero es mucho más negocio desarrollar un remedio para un cáncer de mama que desarrollar un remedio para la malaria, que capaz que ya en la mayoría del mundo no hay y solo hay en África. Entonces, y mucho menos para una enfermedad, como decía Ponja, de alguien que hay 1 en 1.000.000 que sufre esa enfermedad. A los laboratorios esa enfermedad no les importa. Es tristísimo, no les importa. Y desde el punto de vista del negocio de ellos tienen razón. ¿Cuánto van a vender? ¿Cuánto pueden ellos gastar en investigación si eso van a vender? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con el Open Biotech, esto empieza a cambiar. Puedo empezar a encontrar 3 flacos en un laboratorio chiquito que con biotecnología quieran resolver una enfermedad que solo la padecen, digamos, 10.000 personas en el mundo, 100.000 personas en el mundo. Entonces, y eso a veces parece no tan importante para nosotros, pero también cuando uno mira los cánceres, por ejemplo, la mayoría de los tratamientos que hay para cánceres atacan los bestsellers de los cánceres. Y dentro del cáncer de mama, por ejemplo, para tomar ejemplo, hay bestsellers y hay otros que no son tan bestsellers, que no hay tanta gente. Entonces, en verdad, esto de verdad son buenas noticias para todos nosotros, que en verdad van a empezar a desarrollarse vacunas, remedios, medicinas para enfermedades que hasta ahora a nadie le importaban. Es triste decirlo, pero es así. Bueno, obviamente, otras tendencias para estar atentos es reconocimiento de voz, reconocimiento de idioma, reconocimiento facial. Ya lo vemos, digamos, el Siri funciona fantástico. Digamos, y esto, volviendo a esto, hay una cosa que yo quiero, cuando uno habla de innovación y de avances tecnológicos y eso, generalmente cuando uno quiere saber qué es lo que va a pasar dentro de 5 o 10 años, no hay que, digamos, si uno me pregunta qué va a pasar dentro de 20 años, le digo que no tengo la menor idea. Pero si uno me pregunta qué va a pasar dentro de 5 o 10 años, ya sabemos lo que va a pasar. Porque la mayoría de todas estas tecnologías que uno viene hablando, más que nada cuando es tecnología, si son tendencias es más difícil. Eso hay que preguntarle a Ponja. Si es tecnología, lo que tenemos que hacer es ir a ver en las universidades, en el ejército, en empresas muy muy importantes que ya están desarrollando y usando estas tecnologías, pero se pueden dar el lujo de pagar precios que no son los que el usuario normal puede pagar. Digamos, reconocimiento facial, reconocimiento de voz, esas cosas no es nuevo. Digamos, no es algo que apareció con el Siri. Digamos, son tecnologías que uno sabe que ya se venían desarrollando y se venían. Lo que pasa que para que funcionara bien precisaba una capacidad de procesamiento de datos que ninguno de nosotros podía tener en su casa o en su teléfono. Entonces, pero si yo hoy sé que alguien con una computadora recontra pesada puede hacer algo, si yo tomo los gráficos de la ley de Moore, yo ya sé que dentro de 4, 5, 6 años voy a tener la capacidad en un celular capaz de sí hacer esas cosas. Entonces, un poco entender qué tecnologías vamos a estar usando no es tan difícil, digamos, a nivel, digamos, capaz como startup es un poco más difícil, pero se puede hacer, pero a nivel de empresas grandes, ir y estudiar y ver qué está pasando, qué están haciendo. Principalmente son los ejércitos y tecnología que hay en las universidades y las empresas súper grandes, como puede ser empresas de la industria petrolera, las empresas muy importantes que la tienen. Otro, lo hablamos, se mencionó en el panel, el 3D printing. Esto también es una de las tendencias que es súper importante, que también va a revolucionar muchas de las cosas como las vemos hoy. En verdad, 3D printing otra vez, existe yo por lo menos conozco 3D printing hace 15 años, pero eran máquinas que costaban cientos de miles de dólares.
y te lo hacían al principio con una resina, y, digamos, esas cosas, y se usaba solo para prototipos súper especiales. Hoy por hoy ya tenemos 3D printing que se hacen materiales espectaculares, como puede ser titanio y cosas así, o sea que puede hacer cosas en serio, y ya se están empezando a hablar de impresoras de 3D en el orden de $1000. Digamos, con la tendencia que vamos, todo el mundo dice, no hay ninguna razón para que nosotros dentro de 2, 3, 5 años no podamos tener una impresora 3D en nuestra casa. La pregunta que todo el mundo se hace, ¿para qué? Pero empiezan a ver, si uno empieza a pensar, empiezan a haber aplicaciones interesantes, como puede ser que, digamos, se nos rompe ¿cuántas veces nos pasa? Se te rompe algo del auto y te dicen, bueno, espera que vamos a mandar pedir el repuesto y lo tenemos que traer y va a demorar un mes o va a costar tanta plata. De verdad, dentro de unos años lo que vas a hacer es entrar en internet, poner el modelo, decir lo que te busca, sacar los planos, mandárselos por mail a alguien que tenga una buena impresora 3D, o ustedes mismos si la tienen y te haces la pieza esa, o mandar un regalo físico remoto a alguien, digamos, simplemente vos lo diseñás o alguna cosa y lo mandás. Hay sitios que están siendo muy populares hoy en Estados Unidos que la gente hace diseños de productos físicos y vende el diseño y cualquiera se lo baja y lo manda a fabricar y te pagan un royalty. Entonces hay un montón de negocios alrededor de printing 3D que de verdad va a revolucionar, cuando uno empieza a mirar, va a revolucionar muchas de las cosas que estamos haciendo hoy por hoy y es interesante. Bueno, con esto básicamente terminaba el tema de tendencias y lo que un poco a nivel de mensaje es, digamos, espacio para innovar y hacer cosas nuevas y diferentes hay a montones. La verdad que con cualquiera de estas tendencias o con cualquiera de las otras tecnologías que decíamos que de verdad son más inmediatas para hoy, como puede ser el mobile, el social y eso, y combinando y entendiendo un poco, porque uno está empezando un startup hoy, que eso es una de las cosas que a veces a mí me pasa cuando uno lo ve con el sombrero de un inversor. Uno generalmente cuando hace un startup tiene que estar pensando mucho más que un producto puntual que va a sacar mañana, sino en entender en qué negocio se va a meter y que quiere hacer un negocio más de largo plazo y esas cosas. Entonces entender para dónde va la tecnología, qué cosa va a hacer, cómo se va a posicionar, eso es importante. Bueno, con esto lo dejo, muchas gracias. Quédate un segundito, Pablo. Los invitamos a preguntas. Vamos a poner incómodo al jefe. Pablo, la pregunta viene por el lado de que muchas de estas tecnologías se suelen aplicar en el hemisferio norte, digamos. Y acá llegan un poco más tarde. Y de hecho algunos de los emprendimientos que han surgido en Uruguay han sido buenas ejecuciones de cosas que se han desarrollado en el hemisferio norte algunos años después. Entonces, si esas tendencias se dan en el hemisferio norte para los próximos años, ¿cuál de esas cosas o qué áreas de esas cosas vos crees que podríamos estar aplicando desde Uruguay o desarrollando desde Uruguay? No, bueno, la pregunta está buena. No, digamos, sí, digamos, yo estoy hablando de tendencias globales, mundiales y eso. Evidentemente, a nivel de emprendedores, hay un modo de emprendimiento que es súper válido y es el que, sinceramente, el que más éxito ha tenido en la región, que es el copycat model. Digamos, no tiene nada de malo. Uno mira el mejor éxito que tenemos a nivel de emprendimiento en Latinoamérica, es Mercado Libre, que arrancó no siendo otra cosa que decir, vamos a hacer el eBay de Latinoamérica. Y como eso, o uno puede tener, ¿cómo se llama la de viajes? Despegar.com, digamos, hay muy buenas empresas, muy exitosas que no inventaron la rueda, no inventaron nada, vieron un modelo, algo que funciona bien en el norte o en Europa y lo replican acá. Digamos, hablé de los casos de Groupon en su momento, que además tiene una ventaja fantástica, que tiene un éxito muy claro. Digamos, es mucho más fácil visualizar el éxito si yo copio el modelo de negocio de alguien que está teniendo éxito y lo desarrollo en una región que no está,
si lo hago más o menos bien, va a llegar. Ahí. El tema es, primero tenemos que ser, el foco ahí tiene que estar en ejecución, ejecución, ejecución. Digamos, en verdad la mayoría, digamos, como todos decían, la idea es fantástica, pero generalmente los proyectos que tienen éxito son los que pudieron ejecutar y con un foco muy fuerte en la ejecución. Y ideas buenas sin ejecución quedan en la nada. Y estas ideas que capaz que no son brillantes, pero son simplemente un copycat, bien ejecutadas, pueden terminar siendo fantásticas. Acá hay un tema que, pero por otro lado, uno no puede dejar de lado la dificultad. A veces parece obvio decir, bueno, voy a copiar un eBay, voy a copiar esto y eso, pero es bastante más difícil y más costoso de lo que alguien se imagina querer hacerlo regional, digamos. Esto no es Estados Unidos, vos no podés vender por eBay, por Mercado Libre, algo de Uruguay a algo de alguien de Chile, o etcétera. Entonces, si yo quiero hacer digamos que yo quiero hacer un Amazon, en verdad si yo quiero hacer un Amazon, que uno se pone a pensar, decir, che, no hay nadie que de verdad haya capturado el espacio de Amazon en Latinoamérica. Si uno quiere decir quién es el Amazon de Latinoamérica, no, además, pero no es fácil comprar un libro y recibirlo en tu casa, en Amazon barato, desde el lugar, con libros en español y esas cosas. Hay un espacio para hacer un buen Amazon en Latinoamérica, pero lo que pasa es que en verdad no es un Amazon, son 22 Amazon. Tenés que hacer un Amazon en cada uno de esos países. Y tenés que tener ahí tenés que tener todavía una muchísima mejor capacidad de ejecución que, por ejemplo, Mercado Libre la tuvo. Mercado Libre no es un Mercado Libre, fue Mercado Libre Brasil, Mercado Libre Argentina, Mercado Libre Chile. Y de verdad que con una capacidad de ejecución fantástica. Entonces, digo, el modelo copycat es fantástico, es bueno, es difícil de hacer a nivel regional y nosotros como uruguayos ahí vamos con la de perder, porque si yo soy brasilero, capaz me importa 3 cominos y hago en Brasil un Amazon de Brasil y ni miro el resto de la región. Si soy argentino, capaz que tengo hasta éxito haciéndolo solo en Argentina. Si soy uruguayo y lo voy a hacer solo en Uruguay, se hace un poquito más complicado. Entonces, no tiene nada de malo y a nivel de inversores, hasta a los inversores les gusta, porque es mucho más fácil de entender y está bueno. Pero ahí tienen que, como yo decía, mostrar. No pueden venir, yo tengo la idea de hacer un Amazon para Uruguay, tienen que venir, o Amazon para Latinoamérica, tienen que venir a decir, yo tengo el equipo para hacer un Amazon de Latinoamérica, tengo la capacidad y eso. Entonces eso es ¿Era eso lo que me preguntaste o hablé de cualquier cosa? La pregunta es enfocada al área, ¿no? A ver si veías algún área. Entonces, y después lo otro es, por otro lado, en verdad muchas de estas cosas se están pasando y en verdad a veces capaz que es más fácil decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Está empezando a tener éxito en Estados Unidos y empezar a tratar de mirarlo y reproducirlo antes. Entonces, esta que estoy diciendo, por ejemplo, el peer-to-peer, hay muchísimas oportunidades que yo creo que van a tener éxito acá en la región y todavía uno no ve nadie que las esté haciendo de verdad. Hay temas culturales, no es tan simple. Yo creo que nosotros somos mucho más cuidadosos al momento de decir, le voy a alquilar mi casa a cualquiera, digamos, incluso un cuarto de mi casa. Somos un poco más recelosos, o mismo el auto, ¿viste? Entonces, pero creo que ahí hay un espacio de oportunidades. Y lo otro es que, como decían, creo que decía Andrés, el mundo se globalizó, digamos, y a veces, capaz que es difícil, pero la tecnología está bastante democratizada y no hay razón por la cual no se puedan hacer cosas de acá que de verdad sean para todo el mundo. Yo siempre doy el caso de Skype. Skype arranca en Estonia, que debe ser uno de los países con un perfil más parecido al Uruguay del mundo, digamos. País también de 3 millones de habitantes, capaz alguien me corrige y me dice son 4 o son 2, pero en el mismo orden de magnitud, rodeado de países enormes como puede ser Rusia y otros países, y de verdad los tipos desde ahí desarrollaron una tecnología fantástica. Entonces, son pocos los casos, es verdad, son pocos los casos, pero se puede, digamos, uno ve muchas empresas y creo que está bien orientada con una doble nacionalidad, como diciendo, bueno, tengo el desarrollo en Uruguay, en Argentina, en algún Chile, y tengo la parte de product marketing en Estados Unidos. Entonces, una de las cosas
digamos, no me quiero meter en la conversación del panel, pero yo creo que una de las cosas en la que tenemos que trabajar mucho en Latinoamérica, y creo que es uno de los principales problemas que tenemos, es que acá no preparamos product managers. ¿Dónde se enseña en Latinoamérica a ser product manager? Digamos, ni siquiera en los MBAs. No nos enseña a ser product managers. Si uno mira, digamos, vamos a ser sinceros, la mayoría de la innovación que uno ve en el mundo viene de Silicon Valley. Y Silicon Valley no es que tenga los mejores ingenieros, los mejores ingenieros van a Silicon Valley. Lo que tiene Silicon Valley tiene los mejores product managers del mundo. Tiene esos tipos que saben definir el producto, pero de principio a fin, al nivel de detalle que tiene que tener, ¿viste? Porque a veces yo comparto la metodología Lean Startup, pero el Lean Startup no quiere decir no estar en el detalle, justo al revés, digamos. Uno no puede, no es floppy startup, digamos, no es hagamos cualquier cosa y vemos qué pasa, no, es hagamos lo que creo que tengo que hacer y saber lo que voy a medir, saber lo que voy a mirar, y ese es un know-how que la gente de Silicon Valley lo tiene muy bueno. Los product managers de Silicon Valley, no sé a cuántos de ustedes les tocó trabajar con product managers de Silicon Valley, son unos fenómenos y de verdad te vuelven loco hasta el mínimo detalle de cualquier cosa. Y eso en verdad en Latinoamérica, pero no solo en Latinoamérica ni Europa, uno no ve product managers, ve project managers. Que es totalmente otra cosa. Un project manager le dicen lo que tiene que hacer y se encarga de que se ejecute bien. Pero ¿quién define a fondo qué es lo que hay que hacer? Y cómo lo voy a medir y cómo lo voy a marketinear y todo eso al detalle, es algo que nos está faltando, y creo que si queremos mejorar el ambiente emprendedor de la región, tenemos que ponerle mucho énfasis en eso. Más preguntas. Estas estaban acomodadas con Santiago. Vamos cerrando entonces el evento de hoy. Muy agradecidos con Pablo, con todos los speakers, con todos los que participaron en el panel, con los sponsors nuevamente y también con todos ustedes que hacen que esto sea posible. Los invitamos el año que viene a juntarnos de nuevo en los Open Coffee, en las mañanas, los martes a partir de febrero, y los Montevideo Valley en las tardes a partir de abril. Se pueden enterar un poco más de esto en las páginas y en las cuentas de Twitter de cada uno de los eventos. Les pido un fuerte aplauso para Pablo y un fuerte aplauso para todos ustedes por estar acá, por venir.